Bienvenido a la clase número 3 de esta serie de videos en la que estamos viendo cómo calcular el dominio de una función. En esta oportunidad nos toca analizar cómo calcular el dominio de una función de segundo grado, las cuales representan a una parábola. Sin mucho preámbulo, veamos entonces qué es lo que nos depara este video. Como ya sabes, estamos aprendiendo a calcular el dominio de funciones. Y en esta clase, ¿cuál es el problema que te voy a presentar? Bien, veamos. Hallar el dominio de la siguiente función. F de x igual a x al cuadrado más 3. Observemos la solución. Ya sabemos de que y es igual a x al cuadrado más 3. Por lo tanto, lo primero que debes hacer para poder tener una idea más clara y precisa de cómo calcular el dominio de una función es preguntarte qué tipo de función es la que te están pidiendo analizar. Y en este caso yo estoy viendo de que la función que estoy analizando tiene una variable x elevada al cuadrado. Así que cuando usted se tenga que enfrentar a una función en donde la x esté elevada al cuadrado, usted está analizando una parábola. Una vez que usted determina qué tipo de función es la que está analizando, a continuación debe fijarse en su análisis si la función que está desarrollando está sujeta a alguna de las restricciones básicas del cálculo, las cuales son: ¿mi función está sujeta a un denominador? Pues la respuesta es no. ¿Mi función está sujeta a una raíz par? Pues la respuesta es no. ¿Mi función está sujeta a un logaritmo? Como puedes observar, tampoco está sujeta a un logaritmo. Si la respuesta a esas tres preguntas es un no, estamos en condiciones ideales, aptas, concretas, de poder decir con claridad y con seguridad de que el dominio de esta función va a estar formado por el intervalo perteneciente al conjunto de los números reales. Es decir, el dominio de esta función es todos los números reales, desde menos infinito hasta más infinito, como estás viendo en este momento en el video. Recordemos entonces qué es el dominio de una función. El dominio es el intervalo formado por todos los números reales que se le podrán asignar a la variable x, de tal modo que al ser reemplazada en la función obtengamos un resultado para la variable y. Por lo tanto, lo que yo he calculado en este momento es que al evaluar la función a través de asignarle valores a la variable x, los cuales pueden ser cualquier número real, obtendré un determinado resultado para la variable y. Si nosotros queremos ver esto desde el punto de vista de la gráfica de la función, entonces tenemos que graficar f de x igual a x al cuadrado más 3. Recuerda de que una función, al ser presentada, te va a dar mucha información con respecto al gráfico. Ahora, hay varios tipos de expresiones que representan una parábola. Voy a hablar en esta clase específicamente de aquella que esté solamente formada por el término cuadrado y una constante. Si el coeficiente del término cuadrado es positivo, ya significa de que la gráfica de esta función va a ser creciente, es decir, va a crecer hacia arriba con respecto al eje y del lado positivo. Si la constante, que en este caso es más 3, es positiva, significa de que no va a haber punto de intersección de la gráfica con respecto al eje x. Además, ese 3 va a ser la coordenada de la variable y en el vértice de la parábola. Además, toda parábola representada por un término cuadrático más una constante, su gráfica va a realizar un movimiento de traslación sobre el eje y. Entonces, este 3, por ejemplo, me está diciendo de que la parábola se ha movido 3 unidades desde el origen, pero con respecto al eje y.
Bien, entonces, ¿cuáles son las características que me da este ejercicio? Es una parábola, la x está al cuadrado, el coeficiente del término cuadrado es positivo, así que es creciente. Como la parábola se va a mover, se va a trasladar sobre el eje Y, el vértice siempre tendrá una coordenada 0 para x y una coordenada para y, que va a ser la constante que te den en el ejercicio, en este caso 3. Por eso que yo sé que el vértice de la parábola es 0,3. ¿Y por qué 0,3? Porque la gráfica se va a mover sobre el eje Y. Ahora, la constante, al ser positiva, significa de que nuestra parábola no va a intersectar al eje X. Si hacemos una tabla de valores para poder esbozar la gráfica, como yo sé que el dominio es todos los reales, entonces a la variable X le voy a poder dar cualquier valor numérico. Entonces, en este caso, fíjense, voy a evaluar la función cuando x vale 1. Cuando x vale 1, ¿cuánto vale y? Veamos, 1 al cuadrado 1 más 3, 4. Cuando x vale 1, y vale 4. Cuando vale menos 1, veamos, menos 1 al cuadrado es 1, todo negativo al cuadrado es positivo, y 1 más 3 es 4. Démosle más valores. Cuando vale 2, evaluemos en x igual a 2. 2 al cuadrado 4, más 3, 7. Es decir, cuando x vale 2, y vale 7. ¿Y qué pasa cuando vale menos 2? Evaluemos la función. Menos 2 al cuadrado 4, más 3, 7. De aquí puedo sacar una conclusión. Me estoy dando cuenta de que en parábolas de este tipo, los resultados de los valores opuestos de x tendrán el mismo valor de y, es decir, el valor opuesto de 1 es menos 1, y fíjense, tienen el mismo valor. El valor opuesto de 2 es menos 2, y fíjense, tienen el mismo valor. Y si yo sigo dándole más valores positivos a la x y trabajo con su opuesto, van a tener el mismo valor para la variable y. Bien, ahora, hablemos de los puntos de intersección. ¿Qué son los puntos de intersección? Averiguar dónde la gráfica, en este caso la parábola, va a cortar a los ejes cartesianos. Como ya sabemos, voy a averiguar en dónde la gráfica corta al eje Y. Y para eso, ¿qué hago? Agarro mi función y me pregunto, ¿qué pasa con mi función si a la x le pongo 0? Es decir, evalúo la función cuando x vale 0. Por lo tanto, si reemplazo un es correspondiente, y es igual a 0 al cuadrado más 3, y entonces y es igual a 3. Por lo tanto, tengo un punto de intersección con coordenadas 0 para x y 3 para y, las cuales me indican de que en ese punto la gráfica corta en el eje y. ¿Y cómo sabes eso? Porque cuando tú a la x le asignes el valor de 0, es para saber dónde corta al eje y. Ahora, ¿es necesario hacer una intersección para averiguar si corta al eje x? Pues esta expresión me dice que no, porque la teoría de este tipo de parábolas me dice de que ella se va a mover, ya dije, sobre el eje y al moverse sobre el eje y positivo, en este caso, y más encima teniendo la constante positiva, no va a haber forma de que la gráfica corte al eje x. ¿Cómo lo puedo eso sustentar con matemática? Bueno, a mi función que estoy analizando, me pregunto, si y vale 0, ¿cuánto vale x? Entonces fíjense, x al cuadrado más 3 es igual a 0, porque ahora y vale 0, y de ahí despejamos la variable x. X al cuadrado es igual a menos 3, y x es igual a más menos la raíz cuadrada de menos 3. Es decir, me estoy topando con un cálculo imaginario, y como no lo puedo calcular, esa es la forma que tiene la matemática de decirme, mire, su gráfica no va a cortar al eje x, solamente va a cortar al eje y. Por lo tanto, con toda esta información, yo ya puedo pensar en hacer la gráfica de la función, que es la que ves ahí en estos momentos. Veamos la gráfica. Ok. Bien.
Si yo tengo una parábola con un término cuadrático y una constante, si el coeficiente del término cuadrático es positivo, la parábola es creciente, significa va a ir hacia arriba, ¿no? Se va a graficar hacia arriba con respecto al eje de la Y. Si el coeficiente es negativo, la parábola es decreciente, es decir, en vez de ser dibujada hacia arriba, sería dibujada hacia abajo, hacia la dirección del eje negativo de la Y. Y B, que es la constante, indica el valor de la coordenada Y del vértice de la parábola. Entonces, a ver, este tipo de parábolas se caracteriza porque ella se va a mover, se va a trasladar sobre el eje Y. Puede estar más abajo, más arriba, o en el lado negativo, o más arriba, pero ella siempre va a moverse sobre esta línea cada vez que te pregunten una parábola de este tipo. Al ser la constante positiva, o sea, al estar recorrida 3 unidades desde el origen, eso ya me decía de que no era necesario calcular el punto de intersección en el eje X porque no va a cortar al eje X. Sin embargo, siempre tenemos que tener un respaldo. Una cosa es decir y otra cosa es hacer. Muy bien. ¿Qué es lo que tenemos acá? El vértice de la parábola, que es 0,3. Cuando X vale 0, Y vale 3. Marco ese punto. Ese es el punto donde va a empezar la parábola. Y marco los otros puntos que son puntos que me van a ayudar a completar la gráfica de la parábola. Cuando X vale 1, Y vale 4. Cuando X vale 1, Y vale 4, marco ese punto. Cuando X vale menos 1, Y vale 4, vengo para acá. Cuando X vale menos 1, Y vale 4, marco ese punto. Cuando X vale 2, Y vale 7, aquí está. Cuando X vale 2, Y vale 7, marco ese punto. Y cuando X vale menos 2, Y vale 7, marco ese punto. Con esos puntos ya es suficiente para unirlos, ¿no es cierto? Y entender de que como es una función creciente, esto va a seguir creciendo hacia arriba, tanto por el lado de la X positiva como por el lado de la X negativa. Ahora, el vértice. Bueno, el vértice es el punto donde la parábola va a empezar a ser graficada. Es como si alguien me preguntara, ¿hasta dónde yo sé de que esta línea va a bajar? Bueno, esta línea va a bajar hasta el vértice. Por eso que en parábolas siempre vamos a calcular el vértice, que es el punto inicial de la gráfica. Bien, damas y caballeros, espero de que este video haya sido aclaratorio con respecto a este tipo de ejercicios. Como siempre, agradecerte por tu valiosa atención y que tengas un excelente día.